Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Matice las Ondas. Yo soy Camila, estudiante de segundo de Video DJs, y junto a mí tengo a Elena Fernández y a Noel Gambetta, dos estudiantes de primero de REA, junto con su profesor Raúl Carbonell, que vienen a hablarnos un poco sobre su curso. Buenos días, chicos. Cuéntenme un poco sobre ustedes. Hola, buenas. Bueno, yo soy Noel, tengo 18 años y vengo del grado medio de Video DJ, y luego pasé aquí porque me interesaba la parte de iluminación sobre todo y de cámaras de vídeo, porque en el medio se ven solo de foto y pues quería ver de vídeo sobre todo. Muy bien. Hola, yo soy Elena, tengo 18 años también vengo del grado medio de Video DJ y me matriculé en REA porque me gusta mucho el tema del cine y sobre todo ver proyectos en la pantalla. Y yo soy Raúl Carbonell, soy profesor de aquí del Instituto Henri Matisse desde hace 20 años. Este año cumpliré 20 años en el Matisse. Y desde el primer año estoy impartiendo clase en el ciclo de realización, entonces conozco muy bien estos estudios y bueno, también muchos años he sido tutor del grupo de primero de realización, con lo cual pues nada, encantado de contaros lo que podamos sobre lo que hacemos. Pues mucho gusto, chicos. Y ahora me gustaría que me contaran un poco de qué va su curso, por favor. Bueno, ¿quieres decir tú algo, Raúl, o digo yo más o menos? Vale, bueno, si quieres cuento yo. Bueno, sabéis que los ciclos formativos de grado superior tienen 2 años. En concreto, el ciclo de realizaciones tiene una estructura bastante peculiar porque las asignaturas de primero se repiten en segundo, más o menos. Entonces, en primero tenemos planificación de la realización en televisión, planificación de la realización en cine y vídeo, planificación del montaje, postproducción de audiovisuales y planificación de la regiduría de espectáculos. Esas 4 asignaturas las encontraremos después en segundo, con lo cual podemos decir que tienen como cierta continuidad entre primero y segundo. Esto no pasa en todos los ciclos. Y luego pues tienen otras asignaturas como medios técnicos audiovisuales y escénicos, que es una asignatura en la que se explica más toda la parte de la tecnología, equipamiento, etc. Y proyecto intermodular, inglés, iniciativa... que no me sale el nombre ahora, es que le han cambiado el nombre, no porque no lo sepa. IP, que le llamamos IP. Sí. Que bueno, estas son comunes a todos los ciclos. Muy bien. Y bueno, ¿y ustedes quieren contar un poco del curso? ¿Cómo lo ven ustedes por ahora? Bien, de momento estamos bastante bien, hemos empezado así fuertes, o sea, no muy fuertes, no es tampoco que tú llegues y ya el primer día estés ahí ya, pero bueno, se empieza un poquito flojo para la gente, sobre todo que viene a lo mejor de bachillerato o de otro ciclo que no tiene nada que ver con lo que es la teoría, y ya cuando se tienen unas bases teóricas ya pues empezamos con las prácticas normal y ya pues vas tú poco a poco soltándote. Sí, tocamos muchos aspectos, el tema de preproducción, la producción y la postproducción. Y tiene muchas salidas tanto en televisión como en cine, como en teatro, así que tiene muchos aspectos muy amplios. Sí, bien. nosotros los profesores pues intentamos ponernos de acuerdo entre los distintos módulos, los profesores que impartimos los distintos módulos también para hacer algunos trabajos por proyectos, porque claro, el audiovisual está muy basado en el trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, ahora, esta mañana hemos estado grabando unas secuencias que son de una asignatura que es planificación de la realización en cine y vídeo, que después montarán, editarán en la asignatura de montaje, Qué de guay. postproducción, ¿no? Entonces, tenemos que estar los profesores coordinados para hacer toda la logística y que los alumnos puedan hacer todo ese proceso, ¿no? Lo que decía Elena, ¿no? Primero la producción, que la estuvieron preparando semanas antes, ahora están en pleno rodaje, podemos decir, y luego pasaremos a la fase de postproducción para que el producto pues tenga un resultado final y ya lo podamos disfrutar los espectadores. Qué guay. Y bueno, y sobre las salidas profesionales que tiene el ciclo, ¿podrían contarnos un poco cuál les interesa más a ustedes en el ámbito profesional o en el futuro? Sí, a ver, a mí lo que me interesa más así de momento, porque tampoco lo tengo muy claro, es la televisión, lo que sería cámara o producción, me parece bastante interesante, pero el montaje y edición también está bastante bien. Qué bueno, sí. Pues la verdad es que a mí me gusta más
el tema de cine, pero sí que es verdad que aquí en el ciclo me he dado cuenta de que, por ejemplo, asignaturas como tele y montaje me resultan también muy interesantes, así que eh, tengo varias salidas en mente. Pues me alegro mucho. Salidas profesionales, pues el ciclo tiene muy diversas, porque el audiovisual, como sabéis, está ahora por todas partes. Todos llevamos audiovisual en el bolsillo, dentro de nuestro móvil, por ejemplo. Sí. Pero bueno, hay audiovisual cuando vamos a un banco, por ejemplo, a sacar dinero, tenemos pantallas, ¿no? Y Ya. esas pantallas tienen contenido. En cualquier sitio que vamos a una discoteca y encontramos pantallas, y esas pantallas tienen contenido, ¿no? Todos esos contenidos hay que producirlos. Entonces, de eso se trata este ciclo, de generar contenido para las pantallas que encontramos por todas partes. No solo las de cine. Los alumnos vienen muy pensando en el cine, porque lógicamente el cine les gusta como buenos futuros realizadores. Pero claro, hacer cine en Valencia no es lo más fácil. No estamos en un entorno profesional en el que haya mucha producción cinematográfica. Sin embargo, sí que hay mucha producción audiovisual de otro tipo. Por ejemplo, comentaba Noel el tema de la televisión. Pues bueno, tenemos la televisión autonómica, Apunt, para la que trabajan otras productoras, otras empresas que están en el territorio y que están produciendo programas para esa televisión. También hay muchas televisiones públicas locales y algunas privadas. Y luego pues tenemos también muchas empresas que generan audiovisual para otras empresas. Porque las empresas también demandan contenido, por ejemplo, para redes sociales, para sus páginas web. Claro, las ¿no? redes sociales. A lo mejor vídeos industriales de los procesos. Imaginaos que yo tengo una fábrica de tornillos y quiero enseñarle a mis clientes o a mis proveedores cómo funciona todo el proceso de fabricación de un tornillo, ¿no? Pues eso en la Comunidad Valenciana hay muchas empresas, hay muchos polígonos industriales y muchas empresas importantes que demandan esa producción de vídeos industriales también para mostrar sus productos e incluso para publicitarlos, ¿no? También se hace mucha publicidad. Entonces, hay muchas salidas, ¿no? Al principio, a lo mejor solo nos focalizamos en una o la más aparente, que pueda ser el cine, pero hay muchas posibilidades dentro del sector audiovisual y en la Comunidad Valenciana. Muy amplio, digamos. Se Por puede ejemplo, hacer el de turismo, todo. ¿no? No he nombrado el turismo, pero somos una comunidad Sí. con un potencial turístico increíble. Pues imaginaros los ayuntamientos que quieren promocionar sus municipios, ¿no? Pues también generan mucha producción audiovisual de vídeos turísticos. Sí, sobre todo en las redes sociales también. Claro. Hoy en Ahora con día, las redes sociales pues se ha abierto ahí un mundo de producción increíble. muy y amplio. Todo el mundo está demandando producción de contenido. Pues sí, muy bien. Y bueno, quería preguntarles si tienen alguna empresa pensada para hacer las prácticas cuando vayan a hacerlas. Sí, bueno, yo ya las estoy haciendo, ¿vale? Estoy haciendo ya las prácticas en una empresa, en una productora que se llama BS Global TV, que ahora mismo está trabajando para un programa de Apunt que se llama En Casa de Inés. Bueno, las estoy haciendo porque tenían un hueco, ¿no, Raúl? Que eres también el tutor de prácticas. Tenían un hueco y nos podían recibir, ¿no? Los martes. Entonces, cada martes estamos una compañera de clase y yo yendo a plató a rodar los miércoles todo el día, y pues la verdad es que se aprende mucho porque estamos tocando las cámaras, estamos ayudando a cambiar de set, también estamos aprendiendo la realización, luego un poco veremos el montaje, y se aprende bastante bien porque ves la realidad del sector. No es lo mismo verlo en clase o aquí en el plato del instituto, que estamos solo nosotros y los profesores y estamos tranquilos, que ya allí que estás también con el equipo de producción, con el equipo de atrecho, con el equipo de artes. O sea, ves todo lo que hay y es diferente. Hay más presión, digamos, de hacer las cosas bien. Claro, también es eso, porque aquí si te sale mal, suspendes, pero allí si te sale mal, pues... Te tienen la mira. Claro, hay más problemas. Ya, pues sí, muy bien. ¿Y tú, Elena? ¿Qué tal las prácticas? Pues yo supongo que iré a empresa, claro, pero de momento, como he dicho anteriormente, lo principal es alguna empresa de producción, de cine sobre todo, o algo de publicidad, como hice en grado medio, pero la verdad es que tengo la mente abierta a otras cosas, así que lo que venga será bien recibido. Pues muy bien.
Quería comentarte, Camila, que bueno, cambió la ley de la FP hace poquito y la novedad, una de las grandes novedades que trajo fue el que los alumnos hagan prácticas también en primer curso, porque hasta ahora solo se hacían prácticas en segundo al acabar, en Sí, en no el último sabía. trimestre de segundo curso, pero la ley obliga a que los alumnos ya se incorporen a la empresa en primero. Entonces, bueno, este es el primer año que estamos implementando este tema Ujú. y bueno, y Noel y Paula son los primeros alumnos de primero que se han ido a empresa. ¿Por qué? Porque, como él dice, surgió la oportunidad, esta productora iba a iniciar la grabación para un programa de Apunt, tuvimos el contacto, los horarios eran compatibles porque ellos no dejan de venir a clase, están viniendo a clase Claro. por las mañanas y por la tarde los miércoles se van al rodaje del programa durante 12 semanas y bueno, pues como os ha dicho Noel, supone un aprendizaje real Claro. porque en clase hacemos cosas reales, Sí, sí. pero no son reales No, pero bueno, del sí que todo. se parece bastante a lo que es la realidad. Cuando hacemos los reportajes y las noticias es así como se trabaja luego. Y ahora estamos con el resto de los alumnos, porque ellos dos pues ya están haciendo las prácticas, sus 100 horas de primero. Ujú. El resto de alumnos pues estamos preparándolo para que se vayan en mayo. Las prácticas de primer curso se realizarán en el mes de mayo y la semana que viene precisamente tenemos pues una reunión con los alumnos para ya presentarles un poco el proyecto de prácticas, qué empresas tenemos disponibles, para que ellos pues también nos digan cuáles son sus inquietudes, Ujú. qué les gustaría hacer y bueno, pues ir asignándoles ya empresa para que en mayo se vayan a hacer sus prácticas. Y los alumnos de segundo, ellos hacen más horas, hacen 400 horas, que La mitad son del 3 curso, ¿no? meses, en marzo, abril y mayo. Y Qué pues lo bien. mismo. Está ya ahí va todo un poco más adelantado porque claro, ya marzo está a la vuelta de la esquina, como aquel que dice. Sí. Entonces ya la tutora de segundo pues ya prácticamente los tiene asignados y ya los alumnos de segundo ya saben dónde harán las prácticas. Pues qué bueno, es como que te da ya como ese empuje ya para el futuro. Las Sí, prácticas te da como un poco más de seguridad, digamos, para sí. empezar de a poquito. Sí, porque pues eso, es la presión de ver la realidad, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahí ya tienes una responsabilidad, ya pues como dice Noel, pues no es que te aprueben o te suspendan, es que no puedes liarla, Claro. ¿vale? Porque hay una responsabilidad económica de una empresa, ¿no? Que está trabajando para otra empresa, que es la televisión, ¿no? Allí ya tienes por ejemplo, es un programa de entrevistas al que vienen invitados reales. Entonces, Guau, no puedes estar diciéndoles, vale, vamos a repetir, que ha claro. salido mal, ¿no? Esas personas, pues tienes que dedicarles el tiempo y la seriedad, ¿no? Que requiere una situación como esta. Y bueno, te quería comentar también que en Sí. segundo vamos a mandar a 6 alumnos de grado superior a hacer las prácticas en el extranjero, Ay, qué que es otra guay. posibilidad que tenemos también en este ciclo, bueno, en este y en todos los ciclos que hacemos en el Henry Matisse, que es el programa Erasmus, y que pues también tenemos algunas empresas en el extranjero que nos acogen alumnos en prácticas. En concreto, 2 alumnos se van a Francia, 3 alumnos se van a Finlandia y otro alumno se va a Bulgaria, a Sofía. Dios, qué Entonces, guay. pues es lo mismo, pero bueno, con todo Y con el el inglés. aliciente que tiene estar en el extranjero, conociendo Guau. otro tipo de empresas distintas a las de nuestro entorno y eso mejorar lingüísticamente y toda la experiencia del Erasmus. Y son los 3 meses enteros, ¿no? 3 meses, sí. Guau, Van a ir 3 meses al extranjero con las becas Erasmus. qué guay. Pues ya lo sabré, ya lo haré, seguramente me gusta la idea. Y bueno, ¿y usted cuál cree que es la materia que impacte y qué retos tiene usted a la hora de afrontarlas para enseñar, a la hora de enseñarlas? Bueno, pues yo este año estoy impartiendo 3 materias en primero de realización, que es planificación de la realización en televisión, planificación del montaje y postproducción de audiovisuales y proyecto intermodular. En televisión trabajamos pues todo el ámbito de la televisión. Es algo que cada vez nos cuesta un poco más porque los alumnos venís con poco bagaje televisivo. Antes se veía mucho la televisión, pero ahora con las plataformas y el consumo en YouTube, etcétera, y en los móviles, pues veis muy poquita televisión convencional. Sí, Entonces, un poco tenemos el reto los profes de mi compañera Gemma y yo, que damos esta asignatura, de
pues de introduciros todo el mundo de la televisión, ¿no? De invitaros a descubrirlo, porque es un mundo fantástico, y de aprender a hacer televisión, ¿vale? Yo creo que algunos al principio vienen con cierta coraza, pero poquito a poco se van abriendo y van descubriendo que sí, que es un mundo interesante y desde luego con muchas salidas profesionales. Y la otra asignatura que imparto es la de montaje y postproducción de audiovisuales, que en esa recogemos todas las grabaciones que hacemos en los distintos módulos y vamos editando los vídeos. Aprenden toda la destreza del software de edición. Utilizamos la plataforma de Adobe, concretamente Premiere. Y bueno, pues desde lo que es la parte de montaje, como toda la parte de aplicación de efectos, grafismos, etcétera, para obtener lo que es el resultado final que luego se muestra al espectador. Y tenemos una asignatura también de la nueva ley, que es proyecto intermodular, es una horita a la semana, en la que intentamos coordinar proyectos que beben de todos los módulos distintos. Y en este caso, el proyecto que estamos desarrollando durante este curso es la planificación de un programa concurso para televisión. Entonces, los alumnos por grupos están diseñando su propio concurso de televisión. Ay, que si todo va bien, realizarán en segundo curso. Y ahora están pensando pues todo, cómo quieren que sea su concurso, su decorado, las preguntas que va a tener ese concurso, todo lo que sería crear un concurso desde cero. Entonces ellos, pensando en sus referentes, porque sí que tienen referentes de concursos de televisión que han visto, pues están creando su propio concurso para ver si el año que viene pues lo podemos realizar en el plato de aquí del instituto. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué bien! Pues bueno, y para terminar, ¿por qué creen que la gente debería estudiar realización? ¿Qué consejos darían para alguien que le interesa? A ver, la verdad es que realización justamente es un ciclo que, como es bastante amplio, pues le puede interesar a mucha gente, porque es lo que hemos dicho antes, si te interesa cine, aquí se ve mucho cine, si te interesa el teatro también, televisión también, edición. Entonces, si te gusta el mundo audiovisual o de las películas o hasta puede ser guionista también, pues cualquier cosa que te interese, aquí lo vas a ver muy bien. Y luego en las prácticas, como puedes elegir más o menos hacia la rama que quieres ir, pues aprendes más aún en las prácticas. O sea, yo recomiendo más hacer un ciclo que a lo mejor una carrera, porque es más amplio y ves más cosas y luego en las prácticas son muy útiles, la verdad, son muy útiles, aprendes mucho. Claro, porque tenés la teoría y la práctica Claro, que ves es la lo teoría mejor. y luego la práctica. Entonces, si no haces práctica, la teoría no sirve tanto. Claro, no te queda tanto como cuando lo haces ahí Exacto. en clase con los profesores. ¿Y tú qué opinas? Pues yo diría que alguien que se quiera meter aquí tiene que tener mucho conocimiento de la televisión. Me refiero a ver mucha televisión, porque no es lo mismo que te lo expliquen a que tú lo ves y ves cuánto puede durar un recurso, cuánto puede durar un rótulo. Ver cine también ayuda muchísimo a la hora de poner en práctica todo lo que nos piden los profesores, y sobre todo que aquí vemos lo que es el equipo técnico, el equipo artístico se ve porque pues te toca interpretar, al fin y al cabo estamos en realización, pero sobre todo vemos el detrás de cámaras, o sea, estamos preparando todo lo que es la cámara, la iluminación, así que también hay que venir un poco con esa idea de que no vas a salir de aquí siendo actor, vas a salir de aquí siendo realizador. Claro, entonces tú recomiendas que antes tengan conocimientos previos, que no sea meterse porque sí. Sí, sobre todo porque podría ser una pérdida de tiempo, porque si tú estás buscando una cosa, podrías meterte a otro que sí que te ayude más que esto, pero que esto es un ciclo muy enriquecedor en muchísimos aspectos. Pues sí, qué guay, muy bien. Gracias a nuestros invitados por venir. Muchas Gracias por invitarnos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Camila. Y esto sería todo por el programa de hoy. Gracias por escucharnos.